Un, dos, tres. Hola, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a la tutoría del módulo de mercado y ventas. ¿Cómo se encuentran? Muy buenas noches, profe. Gracias. Muy Buenas bien. noches, profe. Muy bien. Qué bueno, me alegra. Bueno, sí. Hola, profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a esperar de pronto. Ah, bueno, ya hay 23. Profe, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Profe, una preguntita. Una sola. Quería preguntarle el trabajo que tenemos. Si me podría, por favor, explicar el primer punto, que no tengo como claridad. Ok. Listo. El primer punto. Bueno, vamos a entrar acá. Sí, profe, el primero. Bueno, ¿me puedes decir en cuál parte estás observando o dónde estás leyendo para pues darte la información?
Aló. Bueno, creo que no. No sé, o sea, del trabajo, pero creo que la primera parte es que no sé dónde lo estás leyendo para decirte y aclararte pues las dudas que tienes. Entonces me avisas dónde está el trabajo para poder explicártelo, para que puedes iniciar con el trabajo. Vamos entonces por acá, por acá. Bueno, en esta quinta tutoría, pues el trabajo es el análisis sobre publicidad, que es un taller que hacemos en clase, pero pues en esta oportunidad lo vamos a hacer virtual, entonces lo vamos a dejar pues para realizarlo en casa y lo llevamos la próxima semana en la clase que nos veamos, pues como para que lo tengan en cuenta. Listo. Bueno, entonces voy a compartir acá pantalla. Profe, qué pena, ¿usted está grabando la clase? Sí, creo que sí, pues, cuando yo entré me decía que estaba grabando, de todos modos, vamos a grabarlo acá. Sí, pues se está grabando, pero no sé dónde se esté grabando. O sea, yo no la estoy grabando, de pronto puede ser eh, desde ya la memoria de lo que es la UIS. Bueno, listo, entonces como les dije, vamos a hacer la primera parte de lo que tiene que ver y recordando un poco sobre el tema de cardiovascular y luego entonces dejamos el taller para desarrollar pues en la clase que esta oportunidad, perdón, es remota, pero sí lo vamos a hacer entonces en casa para la próxima clase, para la próxima semana. Me dicen que a Silvia se le cayó el internet. Bueno, esperemos que regrese.
Ok, listo. Entonces tengo en estos momentos ahí en la pantalla la pizarra virtual unas letras A, B, C y D. Vamos entonces a hablar del sistema cardiovascular. Dentro de ese sistema cardiovascular, entonces nosotros vamos a empezar a analizar y recordar, porque la hipertensión es una de las enfermedades que nosotros comúnmente en el ámbito de la salud la llamamos como la enfermedad ¿qué? ¿Me pueden recordar? ¿Silenciosa? La enfermedad silenciosa. Muy bien. La enfermedad silenciosa. Entonces, ¿por qué? Porque se caracteriza de que sus síntomas, pues, no son síntomas tan agresivos, son síntomas que pueden pasar desapercibido o de una manera muy pasiva, o de pronto no tienen un riesgo, un impacto tan fuerte en la calidad de vida de una persona. Por eso, entonces, eh, la hipertensión arterial es nombrada como la enfermedad silenciosa. Pero, ¿qué es la hipertensión arterial? Para hablar pues de esta patología tan común y con tantas personas que padecen de esta enfermedad, que por lo general, son los pacientes adultos mayores o los pacientes o las personas que empiezan pues a entrar ya en una edad adulta avanzada. Pero entonces, ¿qué será la hipertensión arterial? ¿Cuál será el concepto de lo que es la hipertensión arterial? Hipertensión arterial. Hipertensión arterial. Entonces, ¿qué es la hipertensión arterial? ¿Cuál será el concepto de la hipertensión arterial? Es el aumento de la presión arterial. Ah, ¿es aumento de quién? ¿No es el aumento de la presión o de la fuerza que ejerce? ¿Que ejerce quién? La sangre. La sangre. ¿La sangre sobre quién? Sobre las arterias. ¿Verdad? Entonces lo hacemos ahí con un vector. Eso es una flechita, ¿no? ¿Qué quiere decir la fuerza o el vector de fuerza que existe entonces sobre el líquido, sobre la sangre, sobre sobre las paredes de los vasos sanguíneos. ¿Cuáles son nuestros tres principales vasos sanguíneos o grupos de vasos sanguíneos principales que nosotros tenemos? Pena. Bien. Entonces tenemos las arterias, las venas y los capilares, ¿verdad? Venas, arterias y capilares, que son nuestros tres principales eh, vasos sanguíneos, porque también hay vénulas y también hay arteriolas.
Pero los tres principales pues serían las venas, las arterias y los capilares. Tenemos entonces también dentro de ese concepto de la hipertensión, eh, algo que empieza también a jugar parte fundamental en la hipertensión arterial son las causas que me pueden llevar a una hipertensión arterial. ¿Cuáles pueden ser esas causas que me pueden llevar a mí a tener una hipertensión arterial? ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Profe, Alimentación, y sedentarismo. Entonces tenemos por acá alimentación. El alcohol, el tabaco, pero también puede ser por hereditario. Entonces también puede ser hereditaria, ¿sí? Por lo que estaban haciendo el fin de semana, el Sobrepeso alcohol. también, profe. El sobrepeso. Demasiado consumo de sal. Demasiado consumo de sal. Sobre el exceso de sal, por el alcohol, por el cigarrillo. Y una muy importante, y creo que debería estar de primera, la diabetes. Diabetes mellitus, tanto tipo 1 como tipo 2, cualquiera de las dos. Mellitus tipo 1 y mellitus tipo 2. Entonces, los factores que empiezan a mí a predisponer la enfermedad de la hipertensión arterial, los malos hábitos alimentarios, el alcoholismo, el sobrepeso, el sedentarismo, la falta de actividad física, porque no es común que nosotros pues tengamos en nuestro día a día y en nuestras habilidades y en nuestros espacios el deporte o la actividad física. ¿Cuáles son los valores para esa tensión arterial normal? Que nosotros, digamos, podríamos estar en un rango normal en un adulto. De 120, 60, 110, 60 a 180. 70. Ok, muy bien. 120, 80. Listo. Entonces, ¿cuál es el ideal? El ideal es 120, 120, 60. 60, aceptamos hasta en normal aceptamos hasta 85. Según la última guía de hipertensión arterial para Colombia, tenemos 120 hasta 120, 85, una hipertensión arterial normal. Sí, normal. Ya normal alta sería entre 85 a 90. Pero podríamos hablar de un rango normal hasta las 120 y 85. ¿Esto en qué se mide? Estos 120, 85, ¿en qué se mide? ¿Eso qué unidades son? ¿En qué unidad de medida está expresado este número, esta fracción? Miligramos sobre mercurio. ¿Miligramos sobre mercurio? Milímetros de mercurio. Milímetros, algo así. ¿Algo con mercurio? Milímetros de sobre de mercurio. mercurio. ¿Y qué es el mercurio? ¿Qué es el mercurio?
Muchachos, ¿qué es el mercurio? Un metal líquido ¿Cómo? es un metal. Es Metal un líquido. metal. Es un metal líquido, ¿verdad? Es un metal líquido. Ese pues es el único metal líquido que tenemos acá en el planeta Tierra. Muy bien, Daniel. Es el único metal líquido. ¿Sí conocen el mercurio o no? Y los noto como callados, como tristes, como de tanta celebración del Día del Trabajador. Quedaron exhaustos. No, no, señor, no lo conozco. ¿Cómo? ¿No marcharon? Hay que marchar. Esto. Bueno, eh, entonces el mercurio, en este caso, pues es una unidad de medida que nosotros tenemos para cuantificar la fuerza que ejerce la sangre sobre las arterias y sobre las venas. Sí, especialmente pues se calcula sobre las arterias, por eso se llama hipertensión arterial. Esta medida entonces es uno de los signos, porque dijimos que signos era todo lo que se puede cuantificar. Entonces, la hipertensión arterial es una fracción o su expresión es una fracción, son un quebrado o un fraccionario, como lo quieran llamar, en el cual pues tenemos dos números, un numerador y un denominador. ¿Qué ocurre en el numerador? Esa expresión, ese numerito que tengo ahí en el numerador, valga la redundancia, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere ese numerito de 120 arriba? ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué movimiento es? La sístole y la diástole, profe. Ah, muy bien. Entonces tenemos la diástole. Diástole. ¿Diástole arriba o abajo? Abajo. O arriba. O abajo. O arriba. Abajo, ¿no, profe? La Abajo. diástole es la de abajo. Abajo. Abajo, muy bien. Abajo. Abajo. Diástole. ¿Y el otro entonces cuál será? La sístole. Sístole. Ah, entonces acá tenemos la sístole. 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 Diástole y sístole. Los movimientos del corazón. ¿Y qué significa diástole y sístole, señor de la droguería o señorita de la droguería? ¿Me puede decir qué es diástole y sístole? Profe, Las, sístole no es cuando se contrae el corazón y diástole cuando se Sí, relaja. muy bien. Entonces, diástole cuando se relaja y sístole cuando se contrae. Muy bien. Pero es que, profe, a mí siempre se me olvida, no sé cómo mi compañero sí se acuerda, yo no me acuerdo, porque la clase de farmacología no me acuerdo. ¿Sí o no? Entonces, pues, yo no recuerdo eh, dónde es que se contrae y dónde es que se relaja. Entonces,
Tip para que no se les olvide. Sístole. Lástima que es que no esté ahí con el, con el tablero presencial. Entonces acá con esta S voy a formar una C y voy a colocar que el corazón, ¿sí? Eh, contra que se contrae. ¿De dónde sale? De la C acá de la sístole, para que no se me olvide. Y en el diástole, ¿qué sucede? Entonces acá esta D la voy a convertir en una R. Y le voy a decir que, uy, que se relaje. Soy muy diestro con esta vaina, pero que se relaje. ¿Listo? Entonces, la sístole se contrae, la diástole se relaja. Es donde se relaja el músculo cardíaco. Para que perdón, para que no se me olvide y lo tenga siempre muy presente de cuáles son los movimientos del corazón y a qué hace referencia ese numerito ahí de la fracción de la hipertensión arterial. La diástole es cuando se relaja y la sístole es cuando se contrae el músculo cardíaco para poder ejercer y eyectar la sangre sobre todo nuestro organismo. Eso es el movimiento del diástole y sístole. Pero también sucede que esa sístole y esa diástole empiezan a aumentar debido al consumo, a la alimentación rica en sal, al alcohol, a la diabetes, al sobrepeso y a todo lo que está relacionado pues como factores de riesgo para la hipertensión arterial. ¿Listo? Entonces, por eso es que nosotros tenemos que identificar cuando nosotros estemos realizando un proceso de venta en la droguería, identificar cuáles son esos posibles síntomas de los que yo tengo que empezar a identificarlos en un paciente y obviamente empezar a darles ciertas recomendaciones a estos pacientes para que él empiece a mejorar sus cifras de tensión arterial. Entonces, diástole y sístole, entonces diástole se relaja, sístole se contrae el corazón. ¿Cuántas cavidades tiene el corazón? 4. 4 cavidades, ¿sí o no? ¿Por qué 4 cavidades, Daniel? Daniel, No sé, pues sé que no. unas bombean la sangre de vuelta. Ok, O sea, por entonces unas llegan y tenemos, por otras sales, ¿no? ok, muy bien. Entonces tenemos las aurículas. ¿Las aurículas en dónde están? En la parte superior. Aurícula derecha y aurícula izquierda. Y abajo tenemos entonces los ventrículos. Ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Esa es la estructura, pues así, anatómica muy básica y muy sencilla que yo necesito conocer. Porque necesito conocer que ese corazón tiene 4 cavidades, que dentro de esas cavidades existen unas válvulas que son las encargadas de eyectar o de enviar la sangre de una cavidad a la otra. Y así, pues, em, empezar a tener esa fluidez de la circulación mayor y menor. Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. ¿Listo?
Ahora entonces vamos a ver esa farmacología. Vamos a ver esa farmacología. ¿Qué sucede con esa farmacología? Entonces tenemos el primer grupo de antihipertensivos. Son dos As. Luego va una B. Porque es que, profe, a mí se me olviden los grupos de los medicamentos antihipertensivos. Ah, pues yo lo voy a aprender de una manera muy didáctica para que no se me vuelvan a olvidar y no me vuelvan a corchar en la vida. ¿Sí o no? A, B, C y D. Entonces, para el primer grupo con la A, ¿cuál creen que sean los medicamentos que están allí? Vamos a colocarlo ahí con rojo del poder social. Social. Medicamentos antihipertensivos. Lo coloqué acá. ECA. ¿Qué es la ECA? ¿Qué es la ECA? Daniel, ¿qué es la ECA? Profe, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Muy bien. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Y en qué órgano encontramos la enzima convertidora de angiotensina? Aló. ¿En los ¿Me riñones, puede profe? repetir la pregunta? ¿En qué órgano de nuestro cuerpo humano tenemos la enzima convertidora de angiotensina? ¿En los riñones? No, señora. ¿El páncreas? No, señor. El páncreas secreta insulina y glucagón. ¿No saben? ¿Se rinden? Sí, me rindo. Se rinden estos En el muchachos. corazón, profe. No. En los pulmones. En los pulmones está la enzima convertidora de angiotensina, que me convierte angiotensina 1 en angiotensina número 2. Angiotensina 1 en angiotensina número 2. ¿Cuáles son los medicamentos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina? Señorito y señorita de la droguería, que es que me dijeron que yo tenía un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina en mi fórmula y yo no sé qué es eso.
¿Cuáles son los medicamentos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina? ¿Cómo los puedo identificar? Gramaticalmente, ¿cómo los puedo recordar? Porque es que, profe, a mí se me olvidan todos los Nalapril, productos. captopril. Ah, entonces me voy a acordar por la palabra pril. Los medicamentos que en Colombia tenemos para el manejo de la inhibición de la enzima convertidora de angiotensina terminan en el sufijo pril, que hace pues, referencia a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Cuáles tenemos? Captopril, enalapril y tuvimos un lisinopril. No sé si en estos momentos todavía lo tengan por ahí algún laboratorio. Lisinopril. Entonces, los terminados en pril, captopril y enalapril, ¿los hemos escuchado? ¿Los hemos visto? ¿Sí los hemos visto? Muchísimo. Ah, muchísimo. Pero, profe, es que yo los veo, yo ni sepa qué son, pero pues yo voy allá, ¿sí o no? Y a mí me toca ir allá a entregar y eso. Yo, ¿dónde va Vicente? Va la gente, ¿sí o no? Para allá vamos todos, pues hagámosle. Sigamos entregando ahí como locos, como máquinas. Y ni sabemos para qué es. Para algo servirá, ¿sí o no? Entonces, todos los medicamentos que terminan en la palabra pril son medicamentos que se utilizan para la inhibición de la enzima convertidora en angiotensina, que la tenemos ubicada ¿en dónde? En los pulmones. En los pulmones. Por eso, una de las reacciones adversas de los medicamentos IECAS, ¿cuál es? ¿Cuál es uno de los efectos adversos comunes o común que tiene los IECAS? ¿Cuál es el efecto secundario? ¿Cuál es? Uno solito, uno solito. La tos, profe. La tos, la tos, la tos, profe. No es que la tos se produce, ¿por qué? Porque la enzima convertidora de angiotensina está en los benditos pulmones. Por eso es que se produce la tos seca en este caso, como reacción adversa a los medicamentos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Por eso el paciente que está en tratamiento con captopril, con enalapril, me va a llegar a la droguería o me va a llegar al servicio de salud manifestando una tos seca molesta en las noches y durante el día, que no calma, que no mejora con antihistamínicos ni H1, ni H2, ni H3. Perdón, con H1 de primera, segunda y tercera generación, perdón, que no me responden a los medicamentos que se utilizan para el tratamiento de la tos. Hablo de bromexina, de guayacolato, de ambroxol, de dextrometorfano. ¿Por qué? Porque estos medicamentos es para la alergia, para la disminución de la producción de histamina H1, pero no está como un antitusivo, que sería el medicamento que necesito utilizar pues para cortar esa tos que no conozco de dónde proviene, que no es un proceso alérgico, que no es un proceso de reflujo gastroesofágico, sino es un efecto adverso, un efecto secundario de un medicamento que tiene ese paciente. Pero como llegó donde la lumbrera, como llegó donde la lumbrera y la lumbrera que hizo, pues enviarle un Profe, antihistamínico. Señora. también la resequedad en la boca, ¿no? También es otro de los más comunes de efecto de esos dos medicamentos. Ok, también la resequedad bucal. Muy bien, muchas gracias.
Bien, entonces ya vamos entendiendo un poquitico cómo es la jugada de la farmacología y cómo se vuelve algo ya más de juego y no de matarme la cabeza tanto y entenderla un poquitico, pues viéndola de una manera más distinta, viéndola de pronto con algo muy casual de lo que puede llegar a pasar. ¿Sí o no? Entonces tenemos angiotensina 1 y angiotensina 2. Ojo, hasta el momento no he nombrado el proceso de renina-angiotensina-aldosterona. Hasta el momento no lo he hecho. Estoy explicando los grupos con estas letras, son 5 grupos, se repiten 2. ¿Listo? Entonces ahí vamos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿O ya llegaron a sus casas? ¿Ya están cómodos? ¿Listos? Entonces, no hay preguntas, el pueblo no pregunta, ciudadanías libres. Entonces tenemos el segundo grupo antihipertensivo con la letra A. Entonces, profe, antes teníamos A para acordarme de IECAS o de la ECA, me acuerdo de la A. Ahora la segunda A, ¿para qué será? Entonces, para los ARA que bloquean los receptores de angiotensina, ¿qué? De angiotensina número 2. Profe, o sea que el IECA no me permite que se forme A1 o angiotensina 1 en angiotensina 2. Bloqueo ese proceso bioquímico. Ahora me voy para el segundo grupo que sería el ARA2. ¿Qué sucede con los ARA2? Que son antagonistas de los receptores de angiotensina número 2. ¿Cómo así, profesor? Que ellos van a bloquear los receptores de angiotensina número 2, los ARA2. Entonces, ahí ya estás, en el título está la palabra donde va a actuar A2, un efecto antagonista. Profe, yo no me acuerdo cómo es que se llaman esos medicamentos, se me olvida. Artán, para acordarme. Es que no lo escribo acá porque que me dañe queda muy feo. Entonces son todos los que terminan en ¿qué? En sartán, profe. En TAN, profe, los sartán. En tan. Y tin, ¿sí? En tan, los sartán, valsartán, irbesartán, olmesartán, candesartán. Todos los medicamentos que terminen en sartán son medicamentos que actúan sobre los receptores de angiotensina 2. Sartán. Muy bien. Bueno.
Listo. Entonces, los medicamentos sartanes, esos son los medicamentos de angiotensina número 2. Ahora con la B, ¿qué grupo de medicamentos tenemos allí con la B? Grupos de medicamentos antihipertensivos. Beta bloqueadores, profe. Ah, los beta bloqueadores. Beta bloqueadores. Beta bloqueadores. Beta bloqueadores. ¿Y eso dónde están? Al corazón. Los beta bloqueantes están ubicados, perdón, dentro del sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Sistema nervioso autónomo. ¿Y en cuál de los dos autónomos? ¿En cuánto se divide el sistema nervioso autónomo? Muchas gracias. Pues me bañé. ¿Sistema nervioso qué? Simpático y parasimpático. Muy bien, simpático y parasimpático. ¿Qué sucede entonces en el sistema nervioso simpático? ¿Qué se produce? ¿Qué se produce? ¿Qué sensación se produce en el sistema nervioso simpático a nivel cardiovascular? ¿Qué ocurre? ¿O qué sensación tengo cuando a mí se me activa el sistema nervioso simpático? De En estos alerta, momentos profe. yo tengo, señor, De alerta, como de, muy bien, de alerta, muy bien, de alerta. Estoy peleando, estoy marchando, estoy peleando por mis derechos, estoy en estrés, estoy en huida porque me vienen persiguiendo. Eh, Adrenalina, profe. Tenemos la adrenalina. Por eso se llaman medicamentos adrenérgicos, porque me van a estimular esa adrenalina, ¿sí? Cuando sus parejas le cogen el celular, entonces, ¿qué pasa? Se aumenta la adrenalina, ¿sí o no? Se aumenta el sistema nervioso simpático, se aumenta la presión arterial, se aumenta la respiración, va a aumentar la respiración porque estoy peleando, empiezo a respirar mucho más rápido, el corazón empieza a latir más rápido, hay cronotropismo, hay vasoconstricción, porque hay pelea o huida, se vasoconstringe los vasos cardíacos, perdón, los vasos sanguíneos. ¿Qué sucede entonces? Vamos a utilizar beta bloqueantes. Dentro del sistema nervioso simpático nosotros tenemos receptores alfa y receptores beta. En el sistema nervioso parasimpático, que es cuando estamos
estudiando, cuando estamos descansando, cuando estamos durmiendo, que se activa lo contrario del sistema nervioso simpático, allí hay neurotransmisores y hay receptores, perdón, muscarínicos y nicotínicos. Son diferentes. Y los neurotransmisores, pues, dependiendo del lugar, si son presinápticos o postsinápticos, preganglionares o postganglionares, ¿sí o no? Pero pues no nos vamos a meter tanto ya en la parte fuerte de farmacología, pero sí necesito recordar esos medicamentos, dónde es que me actúan, porque yo necesito saber cuando esté vendiendo en la droguería, este bendito señor que me entró y me está preocupando, me está preguntando que un beta bloqueante, ¿qué es lo que hace? Porque está ahí. Entonces, el sistema nervioso simpático tiene receptores beta 1 y beta 2, pues que son los encargados de la vasoconstricción. Entonces, cuando yo bloqueo ese receptor beta, no voy a producir vasoconstricción. ¿Voy a producir qué? Vasoconstricción. No voy a producir vasoconstricción porque eso es lo que me produce. Dilatación. Voy a producir Vasodilatadores, profe. vasodilatadores, muy bien. Vasodilatadores. Necesito dilatar los vasos sanguíneos. Característica gramatical de este grupo. Los medicamentos terminan ¿en qué? En LOL, ¿sí o no? En OLOL o en LOL. En LOL. ¿Cuáles medicamentos están allí en este grupo? Entonces, tenemos el metoprolol, tenemos el carvedilol, tenemos el bisoprolol, el atenolol, el labetalol, el propranolol y todos los medicamentos que terminan en olol. Esperen, pues. Listo. Entonces, por eso es que en algunos casos recomiendan el propranolol. ¿Para qué tratamientos? De pronto, si alguien lo ha tenido por ahí la oportunidad de conocer, ¿para qué envían el propranolol? Profe, para que las arterias no estén tan amplias, sino como más angosticas, como más reducidas. Sí, claro. Entonces, el propranolol ustedes lo van a encontrar también para el tratamiento de la migraña. Muy bien. Nuestra corresponsal Ana María Tarazona, desde el municipio de ¿dónde? Nos dice que para el tratamiento de la migraña. Para el tratamiento de la migraña. ¿Por qué? Porque es un vasodilatador. Porque a veces uno de los problemas de la migraña, de la ciudad de Bucaramanga, muy bien. Entonces, a veces esos problemas que nosotros tenemos de migraña es por falta de oxigenación cerebral. ¿No tiene audio? Lástima. A veces esos estados migrañosos se producen, ¿por qué? Porque se produce vasoconstricción a nivel cerebral y no permite que llegue suficiente oxígeno al tejido
cerebral. Y esto pues es donde se empiezan a tener algunos dolores de cabeza, cefaleas, tipo migrañas, de la que nosotros pues comúnmente conocemos. ¿Listo? Ay, creo que me fui. Sí. Espérenme un momentico que se me fue acá el retorno. No lo estoy escuchando. Ya. Aló, 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 aló. Aló, 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 aló. Listo. Listo, ya. Entonces, por eso es que para algunos de los tratamientos de la migraña envían el propranolol. No necesariamente porque la persona pues tenga hipertensión arterial, sino que lo utilizo es para vasodilatar. ¿Listo? Entonces, beta bloqueadores son todos los que terminen en la palabra olol, olol. Con la C, decía por ahí hace mucho tiempo el programa, Pacheco, dame la C. ¿La C para qué grupos de medicamentos? ¿A cuáles? Antihipertensivos. Profe, para los antagonistas del calcio, Ah, para los antagonistas de calcio. Para los antagonistas de calcio. Entonces se llaman los calcio antagonistas. Ah, son calcio antagonistas, profe. Ahora sí no se me van a olvidar los medicamentos antihipertensivos, calcio antagonistas. Acá en los calcio antagonistas hay dos divisiones, por así decirlo, dos grandes divisiones de los calcio antagonistas. Tenemos los que son, son más y son más comunes, que son los que terminan en qué palabra o en cuáles letras. ¿Pino? Ah, terminan entonces en qué? En pino o pina, sí. ¿Cuáles están allí? Amlodipino, Amlodipino, verapamilo, nimodipino, nifedipino, todos los que terminan en pino, que son medicamentos calcio antagonistas. Pero hay uno que no tiene, porque es de otro grupo, es no piridínico, que sería, ¿cuál? El diltiazem. ¿Sí lo habían escuchado o no lo habían escuchado? no. Sí, señor. No, unos sí y otros no. Diltiazem. Esa es como la excepción a esa regla, pues porque pertenece a otro grupo farmacológico, que sería el diltiazem, no piridínicos. Listo. Y en los últimos con la D, ¿quiénes están?
¿Quiénes están con la D? Los diuréticos. Ah, los diuréticos, profe. Lo que pasa es que, profe, los diuréticos, ¿qué ocurre? Ellos directamente no ejercen un efecto sobre la renina-angiotensina-aldosterona, sobre el proceso de renina-angiotensina-aldosterona, sino que los diuréticos actúan o ayudan a que se mejore esa presión arterial, haciendo ¿cuál efecto? Eliminando líquidos. Eliminando líquidos, muy bien, es una Líquidos. palabra muy coloquial. Bajando los Los niveles de riñones. sal. Disminuyendo los niveles de sal, podría ser, sí, también. ¿Por qué? Porque cuando yo produzco la orina a nivel de la célula yuxtaglomerular de la nefrona, que es la encargada de hacer el proceso de recaptación de agua y de sodio y producir de la sangre, producir la orina que se produce en esa zona, en esa válvula. Entonces, ¿qué ocurre? Yo necesito que mi organismo empiece a no reabsorber el agua y el sodio. Necesito que eso sea eliminado a través de la orina. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que cuando el riñón pues empieza a trabajar de una manera incorrecta, él empieza a tener una disfunción, por así decirlo, una dificultad en su función, y lo que va a hacer es que se reabsorbe nuevamente el agua y el sodio en mi organismo y no lo saco a través de la orina, sino que empiezo nuevamente a enviarlo a mi organismo. Vamos a revisar rápidamente cuáles son esos 3 medicamentos que nosotros tenemos en Colombia para el tratamiento de la hipertensión arterial como diuréticos. ¿Cuáles tenemos allí? La hidroclorotiazida. Es una. Hidroclorotiazida. Uy, espérenme. Porque no estoy copiando. Hidroclorotiazida. ¿Cuál otro? La furosemida. Estaba dudando de esa, la furosemida, me estaba dudando si era diurético. Estaba dudando. No Sí. dude. Profe, y la enalapril no. No, esa no es, es como la Bueno, la regla IECA. está acá. De la IECA. Sí. Sí, señor. La furosemida. ¿Y el último cuál? Espiro, no, Spironolactona. lactona. Entonces tenemos ahí los 3 diuréticos que más utilizamos en Colombia como coadyuvantes para el tratamiento de la hipertensión arterial. Hidroclorotiazida, furosemida y espironolactona. 3 medicamentos. ¿Para qué sirven entonces? No propiamente ellos van a hacer su efecto sobre la angiotensina, no va a ser el efecto sobre la ECA, no va a ser un efecto sobre los receptores beta, no va a ser un efecto sobre los receptores de calcio o los túbulos de calcio, sino que ellos van a hacer es su efecto sobre la nefrona, sobre todo en la parte de la célula yuxtaglomerular, que es la encargada de convertir la sangre y filtrarla para convertirla pues en la orina. Son 3 medicamentos que tenemos para el tratamiento de la diuresis, para ayudar con la diuresis. Y acá está un resumen de los 5 grupos terapéuticos que nosotros tenemos para el tratamiento de la hipertensión arterial. Se voy a colocarlo acá en rojo. Hipertensión arterial.
podríamos llamarlo así como una farmacología, pero más que todo es como una guía, esto no es farmacología, acordándonos acá un poquitico de esas clases. Hipertensión arterial. Ya está. 5 medicamentos que nos sirven para el tratamiento de la hipertensión. Claro, para el sistema cardio tenemos mucho más. Tenemos los alfa bloqueantes, tenemos también los medicamentos que utilizamos, las nitroglicerinas o los nitratos, sí, pues que utilizamos para aumentar la presión arterial. Pues obviamente hay más medicamentos que se utilizan para la hipertensión, pero para problemas cardíacos, pero esenciales tenemos estos 5 grupos terapéuticos para el manejo de la hipertensión arterial. ¿Qué puede ocurrir, muchachos? ¿Por qué les explico esto y por qué les recuerdo esta clase de cardiología en la cual yo debo conocer muy bien cada uno de los medicamentos? Porque yo me voy a parquear allá en una droguería y me van a venir a preguntar y yo voy a decir, no sé, vaya al médico. Pero pues obviamente yo debo, como regente de farmacia, conocer un poquito sobre los medicamentos para pues tratar de dar una orientación que esto puede en momentos ayudar a disminuir muchos efectos y muchos eventos adversos. Ustedes que están viendo ahí la farmacovigilancia y tecnovigilancia, ustedes están entendiendo de la importancia de realizar una buena dispensación o una buena asesoría en la parte de las droguerías para evitar muchos efectos adversos o eventos adversos que puedan ocurrir pues, durante el tratamiento de la hipertensión. Profe, una pregunta. Ahorita que usted habla de los diuréticos, dicen que hacen efecto, bueno, en la nefrona, pero específicamente ¿en qué parte? En la célula yuxtaglomerular. Gracias. Bueno, con Y de yuca, yuxtaglomerular. ¿Listos? Bueno, entonces, como les decía, entonces, venía a recordarles todo este proceso, también la parte de los valores de la hipertensión. ¿Por qué? Porque a veces nosotros desconocemos de alguna forma u otra el proceso de esa hipertensión arterial, de cómo se puede empezar a dar, cómo se puede empezar a presentar, cuáles son de pronto las salidas que nosotros tenemos. En la parte de fitoterapéuticos o en la medicina alternativa naturista, que nosotros le llamamos, tenemos también algunas sustancias como las perlas de ajo, como algunos medicamentos diuréticos que me ayudan pues, a ejercer mayor producción de orina de manera fitoterapéutica, que también podría ser pues, una ayuda para ese paciente con hipertensión arterial. Listo, muchachos. Como les dije, la clase de hoy, la parte de mercadeo, es un taller en el cual pues nosotros vamos a socializarlo en la próxima clase. Se los iba a dejar en 1 hora, pero pues con toda esta situación de la asamblea permanente, que han cerrado algunos edificios, por eso fue que enviaron la mayoría de clases hoy de manera remota. Pero entonces ya mismo les voy a enviar por el grupo del WhatsApp, les voy a compartir un trabajo, un taller, perdón, es un taller. Es un taller para que lo hagan en sus grupos CIPAS.
Ok. Pues, está. FN1. Bueno, entonces les acabo de compartir ahí en el grupo del WhatsApp el taller. ¿Cuál es el objetivo del taller? Es responder las preguntas que están en la parte inferior. Dice, ¿cómo influyen las estrategias de mercadeo en la percepción de los productos farmacéuticos por parte de los consumidores y profesionales de la salud? ¿Cuáles son los desafíos éticos y legales que enfrenta el mercadeo de productos farmacéuticos y cómo se pueden abordar de manera responsable? ¿Qué métodos de promoción y publicidad son más efectivos en el ámbito de la regencia de farmacia y cómo pueden beneficiar la economía del sector? ¿Cuál es el impacto de la información engañosa o inexacta en la promoción de productos farmacéuticos en la economía y la salud pública? ¿Y qué medidas puede tomar los profesionales de regencia de farmacia para asegurarse de que la promoción de productos farmacéuticos sea transparente, ética y alineada con las necesidades del paciente y de la comunidad? Arriba está el contexto que vamos a realizar con ese producto que nosotros tenemos, que estamos haciéndole el trabajo. Vamos a resolver estas preguntas en torno a ese medicamento. Pero, profe, yo encontré de pronto algo que me responde la pregunta de ¿qué métodos de promoción y publicidad son más efectivos en el ámbito de la regencia de farmacia? Lo veo con otro producto, entonces lo pueden estudiar, lo pueden compartir. Vamos a utilizar el producto que tenemos, del cual estamos trabajando para la sustentación, pero si ustedes observan que hay otro producto que ustedes pueden analizar, que ustedes pueden abordar, por así decirlo, bienvenido sea, ustedes lo pueden hacer. Y en los grupos respondemos esas 1, 2, 3, 4, 5 preguntas que están allí en ese documento y en la próxima clase que nos veamos la próxima semana, entonces resolvemos en grupo, pues, todo lo que tiene que ver con promoción, publicidad engañosa y todo lo que vamos a debatir en grupo. Y ahí, en esa clase, ya para finalizar las tutorías de mercadeo y ventas, con los ejemplos que me den, vamos a analizar cositas muy puntuales que se vayan dando en ese debate o en esa participación, más que debate, en esa participación activa de cada uno de los grupos CIPAS. Vamos revisando de pronto medicamentos que vayan saliendo ahí en la discusión o o en la moderación de la palabra. Entonces, ¿qué los invito? Que utilicemos el medicamento. Si ustedes ven que pueden utilizar otro más, pueden traer ejemplos de otros medicamentos. Bienvenidos sean, que sean medicamentos OTC, que sean medicamentos farma, de los cuales pues puedan o logren responder a esas preguntas que están allí, esas 5 preguntas que están allí. Eh, entonces, no sé, muchachos, si tengan alguna duda, pregunta, inquietud, quieran hablar, expresarse, somos ciudadanías libres. Profe, yo tenía una pregunta sobre el trabajo ese que que presentar el 15. Sí, Nosotros, bueno, tenemos el medicamento, pero sí. ya lo que son, hay varios medicamentos que contienen su misma composición, pero son de diferente concentración. Esos medicamentos también pueden ser la Sí, competencia, pueden ser la sí, puede ser un competencia del medicamento sustituto, puede ser un sustituto o puede ser un homólogo, o un pero pues homólogo. claro que sí, lo puedes utilizar allí. Ah, listo, profe. Sí, claro que sí.
Listo, profe, muchas gracias. Ok. Ok. ¿Alguien que quiera compartir, hablar, expresar sus ideas? Profe, una pregunta. Pregunta. Usted está grabando la clase, ¿cierto? Pues, o sea, yo no la estoy grabando, la está grabando alguien, no sé quién, porque cuando yo le di grabar me dice la clase ya está siendo grabada por alguien, no sé por quién está siendo grabada, no sé si la grabé la universidad, no sé, pero en estos momentos yo le doy grabar, o sea, yo le voy a dar grabar y me aparece pausar grabación o detener grabación. Eso quiere Ah, decir pues entonces que sí alguien está ya está grabando, grabando. profe. Sí, pero pues Usted, no sé quién la grabe. No, yo no. usted No, porque dice cuando yo. pausar. Ah, bueno, pero entonces, si yo le doy pausar o detener, o sea, no me queda en mi computador, queda en el correo de zoom753@uis.edu.co. Ah, profe, era para eso, para que nos compartiera la clase. Son 20.000, Creo que al mentiras. finalizar a lo que usted acaba, ella como que se guarda. Por eso, A lo- cuando le doy grabar en mi computador, se graba en mi computador. Pero cuando yo no le doy, como yo no leí, porque yo realmente no leí,